En política discutimos sobre muchas cosas, pero a la larga la mayoría de ellas conciernen a lo que debería estar prohibido o debería estar permitido, o incluso debería estar alentado, ¿no? Por ejemplo, ¿deberían prohibirse los esteroides en el deporte o habría que equiparar la licencia por paternidad a la de maternidad? ¿O deberían haber días de duelo para las mascotas, cuando se muere la mascota? Típicamente las discusiones políticas se atascan en torno a lo que los retóricos antiguos llamaban una stasis, un asunto o pregunta que enfoca un punto de desacuerdo acerca de lo que se debe hacer. ¿Qué hacen los que intervienen en el debate público para apoyar algo o atacar una posición contraria? ¿Qué tipo de cosas hacen los que discuten sobre si hay que hacer algo o no? Bueno, varía mucho de acuerdo a su habilidad, su sofisticación, a qué público le hablan, etcétera. Pero en general, en algún momento siempre nos van a dar alguna razón que piensan que tenemos motivos para aceptar. O sea, nos van a dar argumentos. Por ejemplo, supongamos que nos preguntamos si debería estar permitido vender servicios sexuales, la prostitución, ¿no? Este es el punto de desacuerdo, esta es la stasis. Supongamos que estamos a favor, ¿no? ¿Qué razones daríamos? Bueno, una razón podría ser que el Estado no debería decirles a las personas qué hacer con sus cuerpos. Otra razón podría ser que prohibir la prostitución expone a las trabajadoras sexuales a los daños que produce el mercado negro. Circulan las drogas, hay violencia, aumenta la posibilidad de contraer enfermedades, etc. Cuando entramos en esta práctica de dar razones a favor o en contra de algo, estamos argumentando. Hoy nos vamos a enfocar en una práctica muy común que consiste en usar criterios. La idea básica cuando usamos un criterio consiste en que damos razones para acomodar algún hecho o propuesta en una determinada categoría, en una caja, le ponemos una etiqueta. Por ejemplo, si estoy en contra de la prostitución, ¿qué podría decir? Bueno, veamos algo que dice el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Algunos afirman que esta profesión puede ser empoderadora y que legalizar y regular todos los aspectos de la prostitución mitigará el daño que la acompaña. Pero no puedo aceptar una norma que regule una forma tan perniciosa de violencia contra las mujeres. Normalizar el acto de comprar sexo también degrada a los hombres al asumir que tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres para la gratificación sexual. Si se normaliza el pago por sexo, entonces cada niño aprenderá que las mujeres y las niñas son productos básicos para comprar y vender. Bueno, ¿qué dice Carter en contra de que se legalice la prostitución? Muchas cosas, pero dos de ellas son que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y que degrada a los hombres. Entonces, ¿cuál es el envase en el que Carter quiere poner a la prostitución? Bueno, en un envase malo, algo como actos violentos y degradantes, ese es el envase. Y si ponemos algún hecho en ese envase, supuestamente nadie lo querría. De hecho, es tan obvio que nadie quiere cosas degradantes y violentas que Carter ni siquiera se molesta en decirlo, está implícito. Pero nosotros podemos ponerlo claramente si explicitamos su argumento en lo que conocemos como un silogismo. Los actos degradantes y violentos son malos, ese es el envase, la prostitución es una forma de violencia, además la prostitución es degradante, por consiguiente no habría que legalizar la prostitución. Esto es un silogismo, si miramos bien, contiene siempre un criterio o una máxima moral, o sea, un principio general que dice que algo está bien o está mal, o está en la categoría de prohibido o injusto o abusivo, etcétera. Cosas como los actos degradantes y violentos son malos, o no debemos ejercer violencia, o nunca debemos hacerle daño a los demás, o incluso cosas más sofisticadas, como un principio que dice si podemos prevenir un mal sin sacrificar algo de importancia similar, debemos hacerlo. Son principios, son normas generales. Entonces, podemos entender qué dicen otros y argumentar nosotros mismos usando silogismos, o sea, envasando nuestras propuestas en categorías, en criterios, en etiquetas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero identificamos cuál es la propuesta, qué se quiere hacer, qué queremos hacer nosotros, cuál es la consecuencia práctica. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? ¿Legalizar o prohibir la prostitución, las drogas, destinar fondos para construir viviendas o poner un cupo para estudiantes pobres, un cupo laboral para minorías sexuales, lo que sea? Punto 2. Pensar por qué lo dicen ellos o lo pensamos nosotros. ¿Cómo afecta? ¿Qué diferencia hace? Por ejemplo, si pensamos si deberían permitirse los experimentos con animales, ¿qué pasa si se permiten? Bueno, una consecuencia es que se les produce un sufrimiento innecesario a los animales, eso podríamos decirlo.
También podríamos decir que se hace más fácil producir remedios y vacunas. Esa es otra razón. Por otro lado, los animales son tratados simplemente como objetos, como cosas. Esas son consecuencias. El punto 3 es el más crucial. Hay que sacar a la luz el criterio, el principio general o la norma que está detrás. Por ejemplo, ¿debería seguir sosteniendo la religión católica, el Estado? Bueno, supongamos que queremos decir que no. Y entonces nuestra propuesta sería: el Estado no debería seguir sosteniendo la religión católica. Bien, esa es la medida. Ok, ¿por qué? Bueno, una razón que podríamos dar es que sostener económicamente la religión católica significa que el Estado tiene preferencia por una religión por sobre las demás. Bien, ahora, ¿por qué? Bueno, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿cuál es el valor que está detrás de esto? ¿Cuál es el envase en el que estamos diciendo que habría que poner a la práctica de financiar la religión? En este caso, el problema es que financiar la religión no entra en un envase en el que nos gustaría que entrase la acción del gobierno. Ese envase es, por ejemplo, un concepto como el de la neutralidad estatal. Entonces, ahí tenemos un nuevo silogismo. El Estado debería ser neutral respecto de las religiones, y sostener económicamente a la religión católica implica que el Estado tiene preferencia por una por otra. Por consiguiente, el Estado no debería seguir sosteniendo económicamente a la religión católica. Ese es un silogismo. Entonces, para concluir, para defender que hay que hacer algo o que no hay que hacer algo, tenemos que, en primer lugar, pensar cuál es la propuesta en concreto. En segundo lugar, identificar un criterio moral, normativo, o sea, se debe o no se debe, está bien o está mal. Y 3, ver si la acción propuesta se ajusta o no a ese criterio. Hay muchas formas de hacer esto. Podemos usar ejemplos, comparaciones, analogías, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento.